¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al tocar el cielo con las manos solo para ser arrojado al abismo más profundo en un instante? ¿Qué pasa cuando la vida que construiste, ese imperio de éxito y poder, se desmorona como un castillo de arena frente a una marea implacable? Prepárate porque estás a punto de sumergirte en una historia que te dejará sin aliento, una historia tan impactante que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el éxito, el fracaso y el destino. Y si no quieres perderte ni un solo giro de esta increíble narración, te invito a que ahora mismo te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita de notificaciones. Créeme, no querrás despegarte de la pantalla. Y ahora déjame en los comentarios, ¿cuál ha sido el momento más oscuro de tu vida? Comparte tu historia, porque juntos descubriremos cómo la luz siempre encuentra una manera de filtrarse en la oscuridad. En el corazón vibrante de Sevilla, donde el aroma de los naranjos se mezcla con el murmullo de siglos de historia, un hombre estaba a punto de descubrir que a veces para volver a encontrarte primero, debes perderlo absolutamente todo. Damián Valdés. Con 42 años de vida, no era un hombre cualquiera. Era un titán, el arquitecto y director ejecutivo de Valdés Corp, un coloso empresarial valorado en más de 3.000 millones de euros. Su rostro cincelado y severo había sido la portada de todas las revistas económicas de Europa. Pero en aquel instante, en el crepúsculo de un otoño sevillano, sentado en un solitario banco del Parque de María Luisa Damián, era la antítesis de su propia leyenda. Era un rey destronado, un fantasma vestido con un traje de 10.000 euros que ahora se sentía como una mortaja. El peso del universo parecía haberse concentrado sobre sus hombros. Cada respiración era una batalla. Acababa de perder la guerra más devastadora de su vida. Su esposa Isabela, la mujer por la que había luchado en su juventud, le había servido los papeles de un divorcio que no solo le arrancaba la mitad de su fortuna, sino también lo más preciado de su existencia, la custodia de su hija de 10 años, Valeria. Y como si esa herida no fuera suficiente para desangrarlo, un escándalo financiero, una tormenta perfecta de acusaciones y traiciones amenazaba con devorar los cimientos de la empresa que había levantado desde la nada. Su vida entera estaba en caída libre, y él contemplaba el estanque de los patos preguntándose si el impacto final sería un alivio. Justo en ese momento, cuando el abismo lo llamaba por su nombre, y la idea de rendirse se sentía como un bálsamo, una presencia diminuta se materializó a su lado. Era una niña de no más de 6 años, con un vestido de flores que aunque gastado estaba impecablemente limpio. Sus ojos, dos pozos de una curiosidad tan profunda como antigua, lo escudriñaban sin miedo. Ella le tendió una margarita que acababa de arrancar del césped. «Parece que tienes una nube de tormenta dentro de ti, señor», le dijo con una voz que sonaba como campanitas de viento. Damián la miró aturdido. La niña continuó con una seriedad que desmentía su edad. «¿Quieres conocer a mi mamá? Ella sabe cómo hacer que el sol vuelva a salir». Lo que Damián no podía ni empezar a imaginar era que esa pequeña mensajera y su enigmática madre guardaban un secreto tan profundo y poderoso que no solo cambiaría su destino, sino que redefiniría el significado mismo de la vida y la muerte. Porque a veces, solo a veces, los milagros más grandes llegan disfrazados de la más humilde de las casualidades. El parque bañado en la luz dorada y melancólica del atardecer era un lienzo de ocres rojos y amarillos que contrastaba brutalmente con el gris plomizo del alma de Damián. Las hojas de los plátanos de sombra caían en una danza lenta y silenciosa, cubriendo el suelo como un sudario dorado. A sus 42 años, Damián había sido el epítome del éxito. Un hombre hecho a sí mismo que había convertido una pequeña empresa familiar en un imperio global. Pero ahora cada recuerdo de sus triunfos
era una espina. Su traje, una armadura de la prestigiosa marca Segna, que en su día le confería un aura de invencibilidad. Ahora le oprimía el pecho, un disfraz absurdo para un hombre roto. Sus manos, acostumbradas a sellar acuerdos multimillonarios con una firma segura, temblaban sin control mientras aferraba un teléfono móvil que no cesaba de vibrar, un nido de serpientes, escupiendo llamadas de abogados, periodistas y banqueros que él ya no tenía fuerzas para enfrentar. Tan solo 4 meses atrás, su existencia era una sinfonía perfectamente orquestada, o al menos eso creía. Estaba casado con Isabela, una mujer de belleza clásica y ambición desmedida que conoció en un máster de negocios. Era el padre de Valeria, su sol particular, una niña brillante, que era la única pieza de su vida que sentía genuinamente pura. Era el dueño de un conglomerado que marcaba el pulso de la economía española. Y entonces todo se derrumbó. No fue un terremoto, fue una implosión silenciosa y letal. Isabela, alegando diferencias irreconciliables que en realidad ocultaban una infidelidad con un rival de negocios, le declaró la guerra en los tribunales. Se llevó a Valeria y la mitad de su patrimonio líquido. Casi simultáneamente, la prensa, como buitres hambrientos, comenzó a circular rumores sobre irregularidades en Valdez Corp. Ahora, una investigación formal amenazaba con arrebatarle el único legado que le quedaba, su nombre y su creación. Damián clavó la vista en el agua quieta del estanque, un espejo turbio que le devolvía el reflejo de un extraño demacrado. Se preguntó cómo era posible que la línea entre el todo y la nada fuera tan increíblemente delgada. Siempre había pensado que el dinero era un escudo, que el poder era una fortaleza inexpugnable. ¡Qué iluso! Ahora comprendía la verdad más amarga, se sentía más solo, más desamparado que aquel joven veinteañero que llegó a Sevilla con una maleta llena de sueños y los bolsillos vacíos. En ese instante de profunda desesperación, mientras sopesaba si la vida aún merecía el esfuerzo de ser vivida, aquella voz infantil lo sacó de su trance. «Señor, tienes los ojos tristes. Son como los de mi gatito cuando se perdió», dijo la niña. Levantó la vista sorprendido. Estaba acostumbrado al miedo, a la admiración, al respeto calculado, pero nunca a una observación tan brutalmente honesta y a la vez tan compasiva. La pequeña se acercó un paso más. Su inocencia era un campo de fuerza que desarmaba todo su cinismo. «Mi mamá dice que la tristeza es como un nudo en el corazón. Si no hablas de ella, se aprieta tanto que no te deja respirar». Damián se quedó sin palabras. Aquella niña, con su vestido humilde y su sabiduría ancestral, había diagnosticado su mal con una precisión que ningún terapeuta de renombre había logrado. «¿Quieres conocerla?», insistió. «Mi mamá se llama Clara. Ella arregla las flores rotas y también a las personas». Por primera vez en meses, quizás en años, una fisura apareció en la coraza de hielo que rodeaba el corazón de Damián. Había una pureza en esa niña que le recordó dolorosamente a su propia hija, a la inocencia que sentía que él mismo había corrompido con su ambición. Una sonrisa casi imperceptible, temblorosa, se dibujó en sus labios. «¿Y tú cómo te llamas, pequeña filósofa?» «Me llamo Lucía», respondió ella con una sonrisa que iluminó el crepúsculo. «Y esa de ahí es mi mamá». Señaló con su dedito a una mujer que caminaba hacia ellos por el sendero. Llevaba entre sus brazos un gran ramo de girasoles y calas blancas, como si portara un pedazo de sol en medio de la tarde gris. La mujer que se aproximaba poseía una belleza serena muy distinta a la elegancia estudiada y fría de Isabela. Mientras su exmujer era una escultura de mármol en una galería de arte, esta mujer era un bosque después de la lluvia real fresca, llena de vida y misterio. Llevaba un abrigo de lana color mostaza, que había visto inviernos mejores, y una falda larga de estampado bohemio que danzaba con la brisa.
Su caminar era grácil y sin pretensiones, el de alguien que se siente cómodo en su propia piel, que no necesita la aprobación del mundo. Al llegar al banco le dedicó a Damián una sonrisa cálida y genuina, una sonrisa que no pedía nada a cambio. Sus ojos de un profundo color avellana parecían observar más allá del traje caro y el rostro sombrío. Le pido disculpas, señor. Espero que Lucía no lo haya estado molestando. Tiene este don de adoptar a todo el mundo. Damián, por un automatismo casi olvidado de caballerosidad, se puso en pie. En absoluto ninguna molestia. Su hija es encantadora. Soy Damián. Encantada, Damián. Yo soy Clara, respondió la mujer, su voz tan suave como su sonrisa. Lucía, has vuelto a hacer de las tuyas. La niña asintió con un fervor contagioso. Mami, el señor Damián tenía una nube negra encima de la cabeza. Le he dicho que tú eres la mejor ahuyentadora de nubes del mundo. Clara se sonrojó levemente, un color delicado que la hizo parecer aún más joven. Miró a Damián con una empatía que lo desarmó por completo. Mi hija tiene una imaginación portentosa, pero si no tiene prisa, íbamos a merendar. He traído chocolate caliente y bizcocho casero. Hay de sobra. Damián dudó un solo segundo. Su agenda solía estar repleta de almuerzos de negocios en restaurantes con 3 estrellas Michelin, de cenas de gala en palacios. La idea de compartir un bizcocho casero en un banco de parque con 2 completas desconocidas era tan ajena a su realidad que precisamente por eso le resultó irresistible. Era un acto de rebeldía contra la vida que lo estaba asfixiando. Volvió a sentarse y observó cómo Clara, con gestos precisos y delicados, sacaba de una bolsa de tela un termo humeante y unos trozos de bizcocho envueltos en servilletas de papel. El aroma del chocolate y la canela llenó el aire, y Damián se percató con una punzada de nostalgia de que no recordaba la última vez que había comido algo que no estuviera diseñado por un chef de fama internacional. ¿Y a qué se dedica si no es indiscreción?, preguntó Clara, mientras le servía una taza de cerámica pintada a mano. Damián se congeló. Si decía la verdad, si desvelaba su identidad, el hechizo se rompería. Ella lo vería como Damián Valdés, el magnate caído en desgracia. El hombre del banco desaparecería reemplazado por el titular de periódico. Optó por una verdad a medias, una evasiva que por primera vez no usaba para impresionar sino para protegerse. Tengo negocios, inversiones. Una respuesta deliberadamente vaga. ¿Y usted? Clara sonrió, un gesto que iluminó todo su rostro. Señaló el ramo de flores que reposaba a su lado. Soy florista. Tengo una pequeña tienda en el barrio de Santa Cruz, muy cerca de aquí. Se llama El Jardín Secreto. No es Valdés Corp, dijo con un guiño juguetón que indicaba que no era tan ajena al mundo como parecía, pero me da para criar a esta pequeña diablilla y me permite pasar mis días rodeada de belleza. Mientras hablaban, Lucía, habiendo devorado su trozo de bizcocho, se levantó y corrió a perseguir a un grupo de palomas, sus risas resonando en el aire tranquilo del parque. Damián la observó, y una punzada de dolor agudo le atravesó el pecho al pensar en Valeria. Su propia hija, ahora viviendo en una casa extraña con su madre siguiendo un estricto régimen de visitas dictado por un juez. Sintió un nudo en la garganta. ¿Tiene hijos?, preguntó Clara, su tono suave como si hubiera percibido su repentino cambio de humor. Una niña. Se llama Valeria. Tiene 10 años, logró decir. Pero las palabras se atascaron. ¿Cómo explicar el fracaso monumental de su paternidad, la distancia impuesta, el dolor de no poder arroparla por la noche? Clara no insistió. En lugar de eso, en un gesto de una humanidad abrumadora, posó su mano sobre la de él, que descansaba sobre el banco. Su tacto fue cálido y firme.
Los niños son mucho más fuertes y sabios de lo que creemos. Y tienen un superpoder, el perdón. No pierda la esperanza, Damián. En ese preciso instante, Damián supo que aquella mujer era diferente a todas las que había conocido. No era su belleza, aunque era innegable. Era su esencia. Su capacidad para ver a través de las capas de arrogancia y dolor que él había construido y tocar directamente el alma herida que se escondía debajo con una sencillez que era a la vez milagrosa y aterradora. En los días que siguieron, Damián encontró en aquel banco del parque de María Luisa un refugio insospechado. Volvía cada tarde con la excusa de necesitar aire fresco, pero en realidad volvía por ellas. Volvía por la paz que la compañía de Clara y la risa de Lucía le proporcionaban, un bálsamo que ni todo el oro del mundo podría comprar. Clara nunca le hizo preguntas incómodas sobre su vida. No le preguntó por qué un hombre que vestía como si fuera a cerrar la compra de un banco pasaba sus tardes melancólicamente en un parque. Ese silencio respetuoso, esa aceptación sin juicio, era para Damián el regalo más precioso. Lucía, por su parte, lo había adoptado como su confidente. Le narraba con lujo de detalles sus aventuras en el colegio, sus sueños de convertirse en exploradora de selvas lejanas, los cuentos que su mamá le leía por las noches. Damián descubrió para su asombro que escuchar los dramas cotidianos de una niña de 6 años, una pelea por un cromo, el misterio de una mariquita encontrada en una hoja, era infinitamente más terapéutico que cualquier sesión con su psicólogo. Una tarde, mientras Lucía estaba absorta construyendo un castillo de hojas secas con otros niños, Clara y Damián se quedaron solos. Ella le había traído, como era su costumbre, un termo con una infusión de roibos y miel y unas galletas de avena caseras. Contemplaban en silencio cómo el sol se teñía de naranja y púrpura al ocultarse tras la giralda a lo lejos. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Clara de repente, su voz apenas un susurro. Damián sintió su corazón latiendo un poco más rápido, preparándose para la inevitable confesión. «¿De qué huyes realmente, Damián?». La pregunta fue directa pero carente de acusación. «Nos encanta tenerte aquí, de verdad, pero tengo la sensación de que no estás descansando. Estás escondiéndote de algo muy grande». Damián soltó un largo suspiro, liberando una parte de la tensión que lo agarrotaba. «Huyo de mí mismo, Clara», confesó. «Huyo del hombre que era, de la vida que construí creyendo que era la correcta y que ahora se ha revelado como una prisión de oro. Huyo del fracaso». Clara lo miró, y en sus ojos avellana vio un universo de comprensión. «¿Sabes? Yo también tuve que huir una vez», compartió, su voz teñida de una suave melancolía. «Cuando Lucía apenas tenía 2 años, su padre nos abandonó. Se fue de la noche a la mañana. Dijo que la vida familiar lo asfixiaba, que no estaba hecho para ser padre ni marido. Me hundí. Durante meses me repetía a mí misma que todo había sido culpa mía, que no fui suficiente». Damián la escuchaba atónito. Clara irradiaba tal fortaleza, tal autosuficiencia, que resultaba imposible imaginarla rota y vulnerable. «¿Y qué te salvó? ¿Cómo saliste de ese pozo?», preguntó él, genuinamente interesado. «Ella», respondió Clara sonriendo mientras su mirada se posaba en la pequeña figura de su hija. «Lucía. Cuando tienes a una personita que depende enteramente de ti, no puedes permitirte el lujo de quedarte revolcándote en el fango. Te levantas, te sacudes el polvo, curas tus heridas como puedes y sigues caminando por ella. Y en el camino aprendes. Aprendes que a veces la vida te quita algo para hacer espacio para algo mucho mejor». En ese momento Lucía corrió hacia ellos jadeante y con las mejillas sonrosadas, sosteniendo una pequeña flor amarilla en su mano. «Mamá, mira,
Esta es para el señor Damián, para que la nube negra se vaya volando. Damián tomó la pequeña flor, un simple diente de león, una de esas malas hierbas que la gente pisa sin mirar. Y mientras sus dedos rozaban los de la niña, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Unas lágrimas calientes y liberadoras que no había podido derramar en meses. Era un simple diente de león, pero para él, en ese momento era más valioso que todos los diamantes del mundo. ¿Te está emocionando esta historia? Si la conexión entre estos tres personajes te ha llegado al corazón, demuestra tu apoyo dejando un like ahora mismo y suscríbete para no perderte cómo continúa esta increíble transformación. Sigamos con el video. Gracias, Lucía. Es la flor más bonita que he visto nunca, dijo Damián con la voz rota por la emoción. Las flores lo arreglan todo, sentenció la niña con la certeza de un sabio. Mi mamá siempre lo dice. Damián levantó la vista hacia Clara y en su sonrisa lo comprendió todo. Aquella mujer y su hija no eran una simple casualidad. Eran un faro en medio de su naufragio. Él, un hombre de números y lógica que nunca había creído en el destino, empezó a sospechar que el universo, en su infinita y misteriosa sabiduría, a veces envía ángeles a la tierra. Y que a veces esos ángeles llevan vestidos gastados y te ofrecen flores silvestres. Unas semanas después de aquel primer encuentro, Damián reunió el valor para invitar a Clara y Lucía a cenar y contarles toda la verdad. No en un restaurante de lujo, sino en su pequeño y acogedor apartamento situado encima de El Jardín Secreto. El lugar era un reflejo de Clara pequeño, pero luminoso, lleno de plantas, libros y un calor de hogar que Damián no recordaba haber sentido nunca. Mientras Lucía dormía plácidamente en su habitación arrullada por el cuento de la noche, Clara sirvió una cena sencilla pero exquisita, una tortilla de patatas jugosa, ensalada de la huerta y un vino tinto de la región. Mientras cenaban rodeados del perfume de las flores que subía desde la tienda, Damián sintió que la máscara que había llevado durante décadas comenzaba a resquebrajarse. Clara, tengo que confesarte algo, empezó su voz sonando más seria de lo que pretendía. El hombre que has conocido en el parque no es toda la verdad. Mi nombre completo es Damián Valdés. Esperó la reacción. El shock, la decepción quizás, incluso el miedo. Pero Clara simplemente tomó un sorbo de vino y lo miró con una sonrisa enigmática. Lo sé, Damián. Lo sé desde el primer día. Él se quedó petrificado. ¿Cómo? Tu cara ha estado en todos los noticieros y periódicos de este país durante las últimas semanas, explicó ella con calma. Valdés Corp, el escándalo, el divorcio, no vivo en una cueva. Un frío glacial recorrió a Damián. Se sintió expuesto un fraude. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué me trataste como a un igual? Porque el hombre de los periódicos no me interesaba, replicó ella, inclinándose sobre la mesa, sus ojos avellana fijos en los suyos. El hombre que vi en el parque era un alma rota que necesitaba compasión, no un titular. El que juega con mi hija a perseguir palomas y se emociona hasta las lágrimas por un diente de león. Ese es el Damián que quería conocer, no el CEO, el hombre. Damián se sentía abrumado sin palabras. Pero no tienes miedo. Miedo de que mi escándalo te salpique, de que te asocien conmigo y eso dañe tu reputación, tu negocio. Clara se levantó y caminó hacia la ventana que daba a un pequeño patio andaluz lleno de macetas. ¿Sabes qué pienso, Damián?, dijo dándole la espalda. Pienso que eres un buen hombre que tomó un desvío equivocado en la vida cegado por las luces de neón del éxito. Y creo, se giró para mirarlo, que mi hija y yo aparecimos en tu camino para ayudarte a encontrar el mapa de vuelta a casa. Pero
Los periódicos dicen que soy un ladrón, un estafador. Dicen que he arruinado a miles de inversores. Los periódicos necesitan vender historias y la historia del ángel caído siempre vende bien, respondió ella con una firmeza que lo dejó sin aliento. Pero lo único que importa es lo que dice el corazón. Y el mío me dice con una certeza absoluta que tú no eres el monstruo que pintan. En ese momento un sentimiento que Damián creía muerto y enterrado resurgió de sus cenizas, la esperanza. Aquella mujer no solo lo veía, sino que creía en él. Estaba dispuesta a caminar a su lado a través del infierno. Se levantó, rodeó la mesa y tomó sus manos entre las suyas. Eran manos suaves, pero fuertes, con restos de tierra, bajo las uñas las manos de alguien que crea vida. Clara, susurró su voz cargada de una emoción que lo ahogaba. Yo creo que me estoy enamorando de ti. Ella sonrió una sonrisa triste y hermosa a la vez. Yo también lo creo, Damián. Pero tenemos que ser inteligentes, hay que ir despacio. Mi prioridad es y será siempre Lucía. Y tú todavía tienes una guerra que ganar. Lo sé, asintió él apretando sus manos. Pero por primera vez siento que tengo una razón para luchar. Y quiero librar esa batalla contigo a mi lado si me aceptas. En aquella pequeña cocina, mientras la ciudad de Sevilla dormía ajena a todo, Damián Valdés entendió que acababa de encontrar algo infinitamente más valioso que su imperio perdido. Había encontrado el germen de un hogar, una familia forjada, no en contratos y conveniencias, sino en la confianza, el respeto y un amor que florecía puro y silvestre en el lugar más inesperado. Las semanas que siguieron fueron una vorágine, un campo de batalla, legal y mediático. Pero por primera vez, Damián no luchaba solo. Fortalecido por el amor incondicional de Clara y la fe ciega de Lucía, encontró la energía para enfrentarse a sus demonios. Contrató un nuevo equipo de abogados forenses y auditores. Abrió los libros de su compañía de par en par, exponiéndose por completo, decidido a encontrar la verdad, costase lo que costase. Clara fue su roca, su santuario. Cada noche, sin importar lo tarde que fuera después de maratonianas jornadas en despachos y juzgados, Damián acudía a su refugio. Lucía siempre lo recibía con un abrazo y un nuevo dibujo para su colección, y Clara lo escuchaba sin interrumpir mientras él desgranaba las frustraciones y los pequeños avances del día, ofreciéndole infusiones relajantes y masajes en sus hombros anudados por la tensión. ¿Cómo lo haces? ¿De dónde sacas esa fuerza inagotable?, le preguntó él una noche agotado tras la publicación de nuevas filtraciones maliciosas. Porque creo en ti, Damián, respondió ella con una simplicidad aplastante. Y porque Lucía tiene que aprender que en la vida la justicia no siempre viene sola. A veces hay que salir a buscarla y pelear por ella con uñas y dientes. Fue precisamente Lucía, en su infinita inocencia, la que les dio la pieza clave que cambiaría el curso de la historia. Una noche, mientras veían las noticias, apareció en pantalla una foto de Javier Mendoza, el director de operaciones de Valdés Corp., el hombre en el que Damián había depositado su confianza durante 15 años. Lucía señaló la pantalla y dijo con naturalidad: «Mami, mira. Es el señor raro que vino a la tienda la semana pasada. El que te hizo esas preguntas sobre Damián». Un silencio eléctrico llenó la habitación. Damián y Clara intercambiaron una mirada cargada de tensión. Javier, su mano derecha, su amigo. ¿Qué demonios hacía en la floristería de Clara? ¿Qué tipo de preguntas, cariño?, preguntó Damián, intentando mantener la calma para no asustar a la niña. Pues, me preguntó si estabas muy triste, si de verdad estabas enamorado de mi mamá,
¿Y si era verdad que querías vender la empresa para irte a vivir con nosotras a una cabaña en el bosque? Dijo la última frase con un deje de ilusión. La sangre de Damián se convirtió en hielo. Javier, su más leal lugarteniente, lo estaba apuñalando por la espalda. No solo había orquestado el desfalco, sino que estaba usando a Clara y Lucía como un arma psicológica para desestabilizarlo, para forzarlo a vender a la baja. Al día siguiente la confrontación fue brutal. Damián acorraló a Javier en su propia oficina. Al verse descubierto, Javier confesó todo con un cinismo escalofriante. Había manipulado las cuentas durante años, creando un agujero financiero que ahora, magnificado por la prensa que él mismo había alimentado, obligaría a Damián a vender la empresa a un conglomerado internacional, un conglomerado que en secreto él controlaría. Siempre fuiste demasiado blando, Damián. Demasiado sentimental, escupió Javier. Los negocios son una guerra, no hay sitio para la moral. Damián lo miró con una mezcla de asco y pena. Y para ganar esa guerra, estabas dispuesto a destruir mi vida, a usar a una mujer y a una niña. Javier soltó una carcajada amarga. Esa florista y su mocosa. Vamos, Damián. Pensé que apuntabas más alto. Damián no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió sabiendo que la justicia se encargaría de él. Javier nunca entendería que aquella florista y aquella mocosa le habían devuelto algo que su imperio de 3.000 millones de euros jamás podría darle su humanidad. 6 meses más tarde, el mismo banco del Parque de María Luisa. El sol de la primavera sevillana bañaba la escena con una luz clara y vibrante. Damián estaba sentado en el mismo sitio, pero el hombre que estaba allí ya no era una sombra. Estaba erguido con una paz en la mirada que no recordaba haber tenido nunca. A su lado, Clara, radiante, en un sencillo, pero elegantísimo vestido blanco, sostenía un ramo de flores silvestres y lavanda. Y saltando frente a ellos, esparciendo pétalos de rosa que había recogido de la tienda de su madre, estaba Lucía, vestida de un rosa brillante que Damián le había regalado. El escándalo había quedado atrás. Con la confesión de Javier, Damián fue exonerado de todos los cargos. Logró salvar su empresa, pero lo más importante es que se había salvado a sí mismo. Había conseguido la custodia compartida de Valeria, y ahora sus 2 hijas, la biológica y la del corazón, se habían convertido en hermanas inseparables. «¿Estás completamente segura de esto?», le susurró Damián a Clara, tomando su mano. Ella entrelazó sus dedos con los de él. «Nunca he estado más segura de nada en toda mi vida», respondió, sus ojos brillando de amor. «¿Y qué dirá la prensa económica? El gran Damián Valdés se casa con una simple florista de barrio. Entonces por una vez escribirán la verdad», replicó ella con una sonrisa. «Que el hombre más rico de España se ha casado con la mujer más afortunada del mundo». Damián rió una risa profunda y sincera que resonó en el parque. La besó suavemente, y Lucía y Valeria, que acababa de llegar corriendo, aplaudieron gritando: «¡Vivan los novios! Ahora somos una superfamilia». Aquella tarde, en la pequeña finca que Damián había comprado en el Aljarafe sevillano, celebraron su unión. No fue una boda de alta sociedad, sino una fiesta íntima y llena de alegría. Estaban los empleados de Clara, los pocos pero verdaderos amigos de Damián que se habían mantenido a su lado, y sus 2 hijas corriendo descalzas por el césped, la encarnación de su nueva y preciosa vida. Mientras bailaban bajo un manto de estrellas, Clara apoyó su cabeza en el hombro de Damián. «¿Sabes qué he aprendido de todo esto?». «Dime, mi florista sabia», contestó él, «que a veces la vida tiene que destrozarte por completo para que puedas reconstruirte de la manera correcta. Hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importa».
Damián la miró a los ojos, esos ojos avellana que lo habían rescatado del abismo. Tienes toda la razón. Y yo pienso que el día más importante y afortunado de toda mi existencia no fue cuando fundé mi empresa. Fue el día en que una niña de 6 años me preguntó si quería conocer a su madre. Escuchándolos, Lucía corrió hacia ellos y se abrazó a sus piernas. Y yo pienso que ya éramos una familia desde el día que compartimos el bizcocho en el parque. Damián miró a su esposa, a sus hijas, al jardín lleno de flores que ahora cultivaba junto a Clara, a la casa que por fin se sentía como un hogar, y comprendió la verdad fundamental. Los ángeles sí existen, y a menudo llegan cuando la esperanza está perdida, vestidos con ropas humildes y con las manos llenas no de oro, sino de gestos sencillos. La vida le había quitado su corona de rey para darle algo infinitamente superior, el reino del amor verdadero, ese que no cotiza en bolsa, sino que crece cada día, regado con paciencia, ternura y gratitud. Damián había aprendido la lección más valiosa: la verdadera riqueza no se cuenta en euros, se mide en la cantidad de amor que eres capaz de dar y recibir. Su mayor legado no sería ya una empresa, sino una familia construida sobre los escombros de un imperio más sólida y hermosa que cualquier rascacielos. Había encontrado su propósito no en la conquista del mundo, sino en el cultivo de su pequeño jardín secreto. ¿Te ha conmovido esta historia sobre segundas oportunidades y el poder redentor del amor? Si crees como nosotros que la verdadera fortuna reside en el corazón y en las conexiones humanas, dale un gran like a este video y compártelo con alguien que necesite un rayo de esperanza. Queremos saber tu opinión. Déjanos en los comentarios. ¿Crees en el destino o en las casualidades que cambian la vida? ¿Alguna vez un gesto humilde de un desconocido ha tenido un gran impacto en ti? Tu historia nos importa. Ayúdanos a crear una comunidad donde podamos compartir estas experiencias que nos recuerdan que incluso en la más profunda oscuridad, una pequeña flor puede mostrarnos el camino de vuelta a la luz. Suscríbete ahora para no perderte más historias que celebran la resiliencia del espíritu humano y el triunfo del amor sobre la adversidad. Gracias por